Ahora veamos unos últimos elementos para terminar nuestra breve discusión de los modelos BAR. Entonces, en esta última presentación del modelo BAR vamos a hablar de la descomposición de varianza, las pruebas de especificación, los modelos ARMA vectoriales y unos comentarios finales. Ahora consideremos otra opción para analizar qué ocurre con las variables en un vector autorregresivo, en un BAR. Y en este caso, en vez de hacer pruebas de causalidad o una función impulso-respuesta, lo que queremos es separar la variación de las variables endógenas en los efectos que tienen cada una de los shocks del sistema. En otras palabras, de manera más sencilla, lo que queremos es usar la descomposición de varianza porque esto permite determinar la importancia relativa de cada una de las innovaciones aleatorias sobre una variable endógena. O en otras palabras, podemos decir para una variable qué porcentaje de su variación depende de la innovación de otras variables en el sistema y de ella misma. Y esto puede ser interesante porque permite también ver cómo están relacionadas las variables y esto debería ser un complemento a los análisis de causalidad y a los análisis que vimos de la función impulso-respuesta. Para entender esto mejor veamos un caso sencillo. Supongamos que tenemos dos variables, un rezago, de tal manera que mi vector autorregresivo tiene esta forma. Esto pues claramente se puede reescribir de esta manera y es decir tenemos un bar con dos variables y con un solo rezago. Ahora queremos determinar el pronóstico del vector para el periodo t más 1 dada la información que tenemos en el periodo t, o sea, dado los valores del periodo t mayúscula. O en otras palabras, un one step ahead forecast. Entonces el one step ahead forecast será el valor esperado del vector, que es igual al valor esperado de la matriz de constantes, del vector de constantes, perdón, más la matriz de constantes phi1 multiplicado por el vector en el periodo anterior, que es el último que observamos, que es el t mayúscula, más el término de error en el periodo t más 1. Como es el valor esperado de una suma, es la suma de los valores esperados. Y noten que pues el valor esperado del vector de constantes es el vector de constantes. El valor esperado de una cosa que es constante como la matriz phi1 y una cosa que ya ocurrió que es yt, pues eso realmente es constante, no hay nada aleatorio, entonces el valor esperado de alguno aleatorio es ello mismo y tenemos más el valor esperado del término de error en el periodo t más 1 que hemos supuesto que este es igual a 1. En otras palabras, lo que yo espero, el valor que espero yo para el vector en el periodo t más 1 es igual a el vector de constantes más la matriz phi1 de constantes que multiplica al vector en el periodo anterior, en el periodo t. Noten que el error de pronóstico, lo que se llama el forecast error, va a ser la diferencia entre lo que realmente ocurra, es decir, yt más 1 menos el valor esperado, es decir, mi predicción para el periodo yt más 1, dada la información que había disponible en t. Esto es importante mencionar. Y a ese le vamos a llamar epsilon t más 1, ¿cierto? O sea, el error real. Ahora, consideremos un pronóstico de dos pasos adelante. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de yt en el periodo más 2? Va a ser igual, dada la información que hay en el periodo t, va a ser igual a el vector de constantes más la matriz de constantes multiplicada por el valor esperado de yt más 1 en yt más 1 y este pues ya sabíamos a qué es igual. Lo podemos reemplazar, ¿cierto? O sea, mejor dicho, sabemos que el valor esperado de yt más 1 en el periodo t es phi, es el vector de constantes más la matriz de constantes phi1 más yt. Ese es por el lado de lo que yo espero. Y por el lado de lo que va a ocurrir, yo sé que yt más 2 va a ser igual a phi0 más phi1 multiplicado por el vector en el periodo t mayúscula más 1 más el término de error en el t más 2 y el valor de yt en el periodo más 1 es esa expresión que vemos ahí. Ahora, entonces, dado que tenemos esto, podemos reescribir el valor esperado o lo que yo espero de y en el periodo t más 2 dada la información que en el periodo t de la siguiente forma, es decir, reemplazando. Si seguimos estas operaciones, podemos factorizar un poco y dado que yt más 2 se espera que sea esta expresión, pues podemos entonces escribir el error de pronóstico o el forecast error como la diferencia entre lo que realmente ocurra con el vector y en el periodo t más 2
menos mi pronóstico, es decir, el valor esperado de YT más 2, dada la información disponible en T, que va a ser igual a esa expresión que tenemos ahí si ustedes hacen toda la álgebra. Yo los dejo para que ustedes hagan el álgebra. Y en general, el N Step Ahead Forecast va a corresponder a la expresión que tenemos ahí, el valor real de YT más N menos el valor esperado de YT más N, es decir, el forecast, es el error de pronóstico que va a ser esa expresión que tenemos ahí al frente. Esto es lo que se conoce como el N Step Ahead Forecast Error, o error del pronóstico N pasos adelante. Ahora consideremos entonces solo una de las variables de este vector, ¿cierto? Cogamos la primera variable, Y1. Entonces el error de pronóstico, no ya para el vector, sino para una sola de estas variables va a ser esta expresión que tenemos aquí. Noten que el error de pronóstico no solamente depende de los errores que vamos a tener para la primera ecuación, sino que también depende de los errores de la segunda ecuación. Y aquí es donde viene lo interesante. Esto es lo que se llama el N Step Ahead Forecast Error para una sola variable. Ahora consideremos la varianza, es decir, la varianza de ese error de pronóstico. Y ustedes pueden hacer el álgebra, yo no voy a hacer todo el detalle del álgebra, ustedes lo pueden seguir, de tal manera que van a ver que la varianza del error de pronóstico va a tener dos componentes. El primer componente es la parte de la varianza, o sea, de ese movimiento, esa variación explicada por choques de la misma variable. O sea, estos términos que están ahí solo son los que dependen del error del error de la primera ecuación, que corresponde a la primera variable. Y acá, por acá, el segundo término corresponde a la parte del movimiento explicada por choques en la otra variable. Entonces aquí es donde tenemos el forecast, el error de pronóstico depende de dos componentes, de lo que pase con las innovaciones de la propia variable y de lo que pase con las innovaciones de la otra variable. Entonces, la descomposición de varianza normalmente la expresamos como un porcentaje, es decir, como el porcentaje que aporta los choques de una variable sobre la varianza total. Entonces, en la práctica va a ser importante examinar la descomposición de varianza para diferentes horizontes. Y a medida que n crece, la descomposición de la varianza uno espera que converja, es decir, que llegue un momento en que se estabilice el aporte que hace cada una de las variables al error de pronóstico, a la varianza del pronóstico de cada una de las variables del sistema. Esto es interesante porque así me permite entender cómo choques de las otras variables están explicando el comportamiento, en este caso futuro, de la variable bajo estudio. O sea, esto se hace variable por variable. Ahora, hablemos un poco de las pruebas de especificación. Esto lo mencioné lo mencioné en presentaciones pasadas, pero no entramos en el detalle. Es decir, recuerden que los residuales del modelo deben cumplir los supuestos, como siempre. Es decir, si tengo unos supuestos, tengo que cumplirlos. ¿Cuáles son esos supuestos? Que no deben estar autocorrelacionados los errores ni en la misma ecuación ni entre ecuaciones. Además que los errores tienen que ser homoscedásticos y en caso de muestras pequeñas es mejor que sean normales, una normal multivariada para poder hacer inferencia. Entonces nuestra aproximación básicamente va a ser, primero pues miramos la especificación, o sea el orden P y estimamos el modelo VAR. Luego chequeamos el modelo, es decir, chequeamos los supuestos y si se acepta el modelo lo podemos usar para pronósticos, para pruebas de causalidad, impulso-respuesta o descomposición de varianza y pues ya un análisis estructural, es decir, que vamos a ver más adelante. Pero si no se cumplen los supuestos, entonces se rechaza el modelo y se regresa a la especificación. En otras palabras, pues agregue más rezagos. Antes de continuar, es importante anotar que la normalidad no es un supuesto necesario para la inferencia cuando la muestra es grande gracias al teorema del límite central, pero sí es necesaria si se quiere obtener intervalos para proyecciones. Esto sí es importante en el caso de aún
que tengamos muestras grandes. En muestras pequeñas, el teorema del límite central no aplica y ahí sí para hacer inferencia va a ser necesario que el supuesto se cumpla. Entonces tenemos que chequear los supuestos, como siempre, y pues aquí el análogo es muy parecido. Por otro lado, antes de terminar, es importante mencionar que así como en los modelos univariados existen los procesos autorregresivos, los procesos de medida móvil y los ARMA, que es el conjunto de los dos, pues en la parte vectorial también. Veamos un poco sobre esto. Se puede generalizar el modelo ARMA a un vector que tendría esta expresión, pero estos modelos son poco usados en la economía y en las finanzas, así que pues nos vamos a quedar con el VAR, pero ustedes tienen que, digamos, estar conscientes de que esto existe y de pronto puede ser útil en algún momento para no tener tantos parámetros. Recuerden que los modelos ARMA son más univariados, son más parsimoniosos, es decir, tienen menos parámetros que típicamente los modelos AR o MA para expresar la misma serie de tiempo. Bueno, para terminar, los modelos VAR son muy empleados para hacer proyecciones, para analizar el impacto dinámico de perturbaciones inesperadas para un sistema, para hacer pruebas de causalidad de Granger. Un disclaimer muy importante, y es que causalidad de Granger no es lo mismo que la causalidad lógica o que la causalidad que tenemos en los modelos teóricos. La causalidad en Granger implica que una variable se mueve primero y luego se mueve la otra. Pero hay muchas críticas a la causalidad de Granger y que a veces podemos confundir erróneamente con la causalidad que tienen los modelos teóricos. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos por un momento que queremos ver si la tasa de cambio tiene relación con la tasa de interés. Vamos a ver cuál es la causalidad. Podría observar en los datos es que la tasa de interés pues se mueve relativamente más, digamos, más lento que la tasa de cambio. Y eso no necesariamente significa, es decir, cuando va uno a los datos, uno fácilmente podría encontrar que primero cambia la tasa de cambio y después cambia la tasa de interés. Pero en la práctica puede ser que las expectativas de que vaya a subir la tasa de interés hace que la tasa de cambio cambie y posteriormente vemos el cambio en la tasa de interés. Aunque la relación es al revés, la tasa de cambio está cambiando porque la tasa de interés se espera que cambie. Es decir, cuando aparecen este tipo de expectativas, pues se puede tirar. En la práctica no vamos a ver que una variable se mueve primero que la otra y esto pues puede llevar a que la causalidad de Granger nos lleve a tomar conclusiones erradas. Ahora, en general, estos modelos no implican una teoría económica a menos que se introduzcan al menos algún tipo de estructura, es decir, ceros en la matriz phi. Y eso se puede hacer. Por ejemplo, si yo tengo un modelo como este VAR y yo pongo estos ceros aquí en esas matrices phi, lo que estoy diciendo es que Y1t no depende de Y2, pero Y2 sí depende de Y1. Aquí le he puesto algún tipo de restricción. Es decir, el modelo quedaría de esta forma. Esto se conoce como un modelo VAR estructural que vamos a ver más adelante en detalle. Como les decía, en este caso, Y1t es una variable, entre comillas, más exógena que Y2t. Y esto sería una restricción que se le impone y esto se puede hacer más adelante, lo vamos a ver en los modelos VAR estructurales o restricted VAR. Ahora, algunos autores dicen que los unrestricted VAR que hemos visto aquí son una herramienta que difícilmente ayuda a contrastar una teoría económica. Otros autores dicen, mire, sí es cierto, pero realmente lo que podemos observar, lo que podemos hacer con este tipo de modelos es que los datos me cuenten cómo se está comportando el mundo y después buscamos una teoría que se comporte como ese mundo. Y esto también es útil y vamos a ver en la literatura empírica que mucha gente prefiere usar los unrestricted VAR, dejar que los datos cuenten cómo se comporta el mundo y después ir a buscar la teoría que concuerda con esa historia que me están contando los datos.